Hola, Dios les bendiga. Les saluda el pastor Edgardo. ¿Cómo están? Espero que la misericordia de Dios sea con usted, ayudándole, dándole fuerzas para seguir adelante. Hoy traigo un tema del hermano J.C. Ryle, que vivió hasta el año 1900, y él escribió una pequeña reflexión que dice: ¿Usted ha nacido de nuevo? Es dirigida a las personas que afirman que han nacido de nuevo, que son cristianos de nacimiento por la fe en Cristo. Entonces, el objetivo de esto es analizar 6 características que debe tener un cristiano que ha nacido de nuevo de acuerdo a las cosas de Dios, a la palabra. La palabra dice en Juan 3:3 clarito: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Se lo voy a leer 2 veces. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y no basta con contestar: yo pertenezco a una iglesia, soy bautizado, soy líder, llevo tantos años en el evangelio. ¿Cómo que no voy a ser un nacido de nuevo? ¿Cómo que yo no soy de Dios? Entonces supongo que muchos dicen: yo soy cristianos, pero como están estos últimos tiempos, miles, cientos, miles, mucha gente que dice que son cristianos, lo son, pero cristianos nominales. ¿Por qué? Porque los frutos que dan no muestran ninguna evidencia de haber nacido de nuevo de acuerdo a las sagradas escrituras. Ya aquellos, por ejemplo, hablan en Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 3, verso 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Sí? La primera característica de una persona que ha nacido de nuevo es que no vive habitualmente pecando. ¿Por qué? En primera de Juan 5:18 dice: todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Primera Juan 3:9, primera Juan 5:18. Entonces la persona que afirma que ha nacido de nuevo o es regenerada no comete habitualmente pecados. Ya no peca con su corazón y voluntad y todas sus inclinaciones que lo inducen, porque hay una lucha entre la carne y el espíritu. Probablemente tuvo una época cuando no pensaba si sus acciones serían o no pecaminosas, y no siempre sentía pesar de haber hecho el mal. No había problemas entre él y el pecado, eran, se puede decir, amigos. Pero el cristiano auténtico odia el pecado, huye de él, lucha contra él, lo considera la plaga más grande. Resiste la carga de su presencia, se duele cuando cae bajo la influencia y anhela librarse, quitarse de encima el pecado. Ya una persona verdaderamente cristiana que ha nacido de nuevo no comete habitualmente pecado y siempre llega a odiar el pecado. Pero no obstante, no puede eliminar su presencia dentro de él, porque está todavía en la carne. Si dijera que no tiene pecado, estaría mintiendo. Primera de Juan 1:8 dice así, mire, Primera de Juan 1:8, vamos a leer. Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Sí? A pesar de usted haberse arrepentido, de haber nacido de nuevo, de tener el Espíritu Santo, si usted dice que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Esto es importante que usted entienda. Ahora, usted puede decir que odia el pecado, ¿ve? Y el gran anhelo de su alma es no volver a cometer ningún pecado y debería anhelar no, vivir una vida santa. La palabra santidad quiere decir separado de, separado para, separado del mundo y de lo que a Dios no le agrada. Usted vive en este mundo
para la gloria de Dios. Pero eso no quiere decir que usted pueda impedir los malos pensamientos, ni que cometa faltas, omisiones, y tenga defectos. Y entonces en su carácter, en sus palabras de vez en cuando. Porque Santiago 3:2 nos baja de la nube que yo nunca peco, ando en el Espíritu, yo sí soy un dechado de santidad, ¿no? Porque Santiago 3:2 nos baja de la nube y dice, todos ofendemos muchas veces. ¿Eh? Todos ofendemos muchas veces. ¿Dónde está eso? Santiago, capítulo 3, versículo 2. Pero puede decir ciertamente, puede decir usted en la presencia de Dios, que estas cosas le causan a usted dolor y tristeza. Una evidencia clara, por ejemplo, el cristiano auténtico miente y se siente mal. El cristiano auténtico se coge algo que no es de él, en otras palabras, roba, se siente mal. Pero si usted es un cristiano que dice ser cristiano nacido y usted dice mentiras y para usted es lo mismo decir mentiras, es como tomarse un sorbo de agua, ni le va ni le viene. Si, por ejemplo, usted comete el error de no diezmar, y hago una aclaración, el diezmo no es obligatorio darlo. Dios no quiere obligar a nadie que le dé plata. Lo que Dios quiere es que si usted ama la obra de Dios y ve que al frente de esa iglesia hay un hombre de Dios que predica, que le enseña, que lo lleva a que busque de Dios, a que crezca, a que madure, a que dé fruto, apóyelo y dé los diezmos para la gloria de Dios, pero délos con amor. Usted no impresiona a Dios porque le dio un diezmo de 2 millones de pesos, $2,000, 5,000. No. ¿Se acuerda de la parábola del rico y la viuda? Ambos fueron al templo. El Señor Dios llegó el rico y la escritura dice que dio de lo que le sobraba. Echó un mundo de plata. Y los fariseos, uy, que llegó tremendo bendición. Gloria a ti, Jehová. Y después llegó a don nadie y echó una moneda, era lo único que tenía ese día para la comida y lo echó con ese amor. ¿Y qué dijo Jesús increíblemente? Dice, de cierto digo que esta dio más porque echó de su necesidad, mas este dio de lo que le sobró, para que lo vieran, para que lo reconocieran. Pues si usted da una ofrenda, un diezmo para la obra de Dios, délo con amor. No lo dé porque allá le exigen, no. Todo lo que usted haga en la obra de Dios y para la iglesia local donde usted asiste, hágalo con amor. Si no, no haga nada. Dios no se vara ni necesita su plata. Él es el dueño del oro y la plata. Así que aprenda eso. Ahora, como todos ofendemos, ¿qué diría el apóstol Juan o el apóstol Pablo? Le podría preguntar el apóstol Juan o el apóstol Pablo, ¿usted ha nacido de nuevo? ¿Realmente? ¿O usted se la pasa pecando diariamente? Para usted eso es normal. Un verdadero cristiano que ha nacido de nuevo, la segunda característica es que cree en Cristo y su palabra. En 1 Juan 5:1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Intelectualmente, millones de personas creen que Jesús es el Hijo de Dios. Y hasta ahí llegan. ¿Ve? Pero para nacer de Dios, usted necesita nacer de nuevo. En otras palabras, arrepentirse. Sentir dolor por su pecado. Sentir dolor por su situación delante de Dios. Tener un cambio de mente para que usted pueda ser realmente una persona que tiene un encuentro personal con Cristo y su vida cambia. Y vivir, no olvide este texto, se lo regalo, memorícelo, vívalo, analícelo, medítelo, ore. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Si el Espíritu Santo le da a usted
testimonio que usted ha nacido de nuevo, su vida cambia totalmente. Totalmente cambia. Porque empieza a fluir de adentro. Dice, de su interior correrán ríos de agua viva. La presencia de Dios. Y usted ya empieza a tener un divorcio total con el mundo. Santiago 4 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye, se convierte en enemigo de Dios. Entonces, si usted cree en Cristo, usted debe vivir lo que el mismo Jesús dijo. Por sus frutos los conoceréis, y no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, una persona que ha nacido de nuevo o ha sido regenerado, cree que Jesucristo es el único Salvador que puede perdonar su alma y sus pecados y que es la persona divina designada por Dios el Padre, juntamente ¿para qué? Para este propósito. Mire lo que dice la Biblia y se lo voy a leer allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, verso, voy a buscarlo, verso 17. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Cuando vino el Mesías hace 2000 años, no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y escuchen, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué es creer? ¿Qué es creer? Creer significa estar seguro que lo que usted, el conocimiento que usted tiene, que lo que dice la palabra es 100% verdad y que usted puede confiar en esa palabra porque lo dice el mismo Cristo. Si yo creo en él, no soy condenado. Pero si yo no creo en él de corazón, no intelectualmente, sino de corazón, dice, ya ha sido condenado porque no he creído, porque usted no quiere creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios de corazón. Intelectualmente sí, cognitivamente sí, por tradición sí. Llega la Semana Santa y usted cree en Jesús y va a su iglesia, sea católica, sea mormona, sea adventista, ¿sí? Sea evangélica, usted va allá, así celebra la Semana Santa y todo eso. Y si usted dice que cree en Dios, que tiene mucha fe y que no necesita ir allá, eso es entre usted y él. ¿Listo? Pero mire esto. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Cristo Jesús es la luz del mundo. Y los hombres, y no sé si usted estará incluido, amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, el que practica el pecado, aborrece la luz, aborrece a Cristo. Entonces hay gente que apenas uno le habla de Cristo, se enojan y una vez se ponen en el argumento. No me hable eso. No, por favor. Le dije que no. Y si uno insiste, lo más seguro es que hagan una agresión física o lo insulten. Entonces la gente aborrece a Cristo, aborrece su palabra y dice, y no viene a la luz, que no quiere tener una relación con Cristo. Para que sus obras no sean reprendidas. A mí nadie me viene a prohibir que yo tome, a mí nadie me viene a prohibir que yo fume, a mí nadie me viene a prohibir que yo esté con mujeres. Yo hago lo que me da gana y Dios verá si me lleva al cielo o me manda al infierno. A mí ni me importa eso. Eso es problema de Dios. Así dice gente. En su ignorancia, en su soberbia. Listo, Dios los deja. Mas el que practica la verdad y la verdad es Cristo, viene a la luz, viene a Cristo. ¿Para qué? Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. O sea, que su vida se relaciona toda con Dios. Entonces, el propósito de Dios es que usted no se condene y que usted tenga claro que fuera de Cristo no hay salvación. Le pregunto y piense. Y le digo esto. Blanco es, gallina lo pone. ¿Qué es? ¿Qué religión murió en la cruz del Calvario hace 2000 años? Usted sabe la respuesta. Ninguna. ¿Qué iglesia murió en la cruz del Calvario hace 2000 años? Ninguna. Ahora,
¿Quién murió en la cruz del Calvario? Y usted sabe históricamente que se ha comprobado que Jesús sí vivió, que Jesús sí habló, que Jesús sí murió. Hay evidencia histórica en la cruz del Calvario. Y que Él es el único que ha resucitado y que millones de personas han dado su vida y han cambiado su vida desde el día que lo reconocieron a Él como Señor y Salvador. ¿Será usted uno de ellos? Entonces, si usted no tiene esa confianza, si usted no cree, entonces usted está fuera del radar de Dios, porque usted quiere. Él no hace excepción de personas. Usted puede ser la persona más terrible, con el corazón más negro, que lo tenga ultra negro, re negro. Pero si usted se acerca a Él, Él le dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Entonces usted tiene que mirar cómo lo está viendo Dios todos los días. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo va a encarar y enfrentar la muerte el día que le llegue? ¿Cómo piensa enfrentar el juicio de Dios? ¿Con seguridad o lleno de temor? Si quiere estar seguro cuando se presente delante de Dios a entregarle cuentas, porque Él lo va a llamar, créalo o no. Sea usted la última Coca-Cola o un humilde creyente en Él, todos daremos cuenta a Dios. Unos como cristianos nacidos de nuevo en el tribunal de Cristo. Y los que no nacieron de nuevo y amaron más las tinieblas que la luz, como la acabé de leer, van a estar en el juicio del trono blanco, o conocido más como el día del juicio final. Y si usted va a ese juicio, usted no tiene escapatoria. Ya su destino eterno es el infierno. Solo espera sentencia de acuerdo a la maldad, de acuerdo al pecado en que usted vivió. Y ya es decisión suya. Así que, ¿con qué se va a presentar usted delante de Dios? ¿Justificado con la sangre o lleno de la lepra de pecado en su alma y corazón? Usted puede tener temor, dudas. Quizás diga que se siente como que no tiene fe, ¿sí? Pero pregúntele a Cristo si está dispuesto a confiar en otra cosa en lugar de Cristo. Pregúntese usted mismo. Lea la palabra y vea lo que dice la palabra. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pregúntese si usted está dispuesto a basar su esperanza de vida eterna en su propia fe, en su propia buena voluntad, en su conciencia. Si quiere ser salvo por sus buenas obras o porque ora mucho, o quiere ser salvo, o usted va a ser salvo porque sigue a tal pastor o apoya a tal iglesia. Y mire su respuesta. Pero, ¿qué diría el apóstol? Que usted para ser salvo necesita creer y seguir ciegamente al pastor, idolatrar su misión, su organización, pelear por ella, que somos los únicos, y el que no esté con nuestra misión no es de Dios, los demás son mundanos, unos perdidos, unos hijos del diablo. Pueden decir basura, pero los frutos delante de Dios son los que aman. Y vuelvo y le pregunto, ¿qué irá el apóstol a usted? ¿Ha nacido usted de nuevo? ¿Cuál es la respuesta que usted le daría a él y se daría a sí mismo? ¿Y qué piensa Dios de esa respuesta? ¿Será mentira que usted ha nacido de nuevo? Otra característica del cristiano es que practica la justicia. En tercer lugar, el apóstol Juan escribió, todo el que hace justicia es que nacido de Dios, nacido de Él, ¿sí? Entonces el hombre, la persona que ha nacido de nuevo o ha sido regenerado, es un hombre santo. Y la palabra santo quiere decir que vive, como decía la abuela, juntos pero no revueltos. Entonces, si usted ve cristianos que van a las iglesias, que le hablan a usted de Dios y todo, pero los ve de pronto por allá sentados tomando cerveza, para la sed, para la sed, para la sed. Y cada rato lo ve tomando cerveza para la sed, porque el médico le dijo, porque es que está sufriendo en los riñones, es para la sed. O toma el refresco, el refajo cristiano, cerveza con gaseosa para no emborracharse, ¿no? Hay que ser prudente. Usted lo ve cada rato, o los ve por allá en la zona de tolerancia y no están ni evangelizando ni predicando, sino buscando lo que no se les ha perdido. Entonces,
ese cristiano no ha sido regenerado, aunque hable belleza de Cristo y se sepa la Biblia. Porque un verdadero cristiano practica la justicia y procura vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Y para que usted viva de acuerdo con la voluntad de Dios, usted necesita conocer la palabra, hacer las cosas que le agradan a Dios y las conoce en la palabra, y evitar las cosas que Dios aborrece. Muy sencillo. Le voy a dar un ejemplo muy del código moral de la humanidad. Por ejemplo, los 10 mandamientos. Éxodo 23. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Ve? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios, hermano. Ustedes la pasan por Diosito, le juro por Dios. ¿Sí? ¿Qué más dice? Honra a tu padre y a tu madre. Usted es cristiano y no le da ni una gaseosa a su mamá. Trabaja y todo es para usted, para sus amigos, para su familia, para su señora, y no les da la cana. Tiene un corazón de piedra, y la pobre vieja que te crió y todas las canas y enfermedades que ella tiene por culpa tuya, que ella sembró su juventud en usted, y usted ahora hasta le da pena ir a la casa de su mamá. No le regala un par de zapatos, no la invita a comer, no la honra. Entonces dice, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio. No necesita ir a un motel con una mujer a acostarse para cometer adulterio. Solamente dice que con mirarla y desearla ya adulteró y está en la iglesia. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni su carro, ni su celular, ni su iPad. Ahí se la dejo de ese tamaño para que usted mire si realmente practica la justicia. Entonces, como decía John Newton, dice, no soy lo que debo ser, no soy lo que quiero ser, no soy lo que espero ser en el más allá, pero aún así no soy lo que era. Y por la gracia de Dios, soy lo que soy. ¿Qué diría de usted el apóstol? ¿Ha nacido usted de nuevo? La cuarta cosa de un verdadero cristiano que ha nacido de nuevo es que ama a los demás cristianos. Primera de Juan 3:14 dice, sabemos que los que hemos pasado, de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. ¿Usted odia a los hermanos de otra iglesia? ¿De otra misión? Es que esa iglesia es mundana. Es que ese pastor no es de Dios. Esto sí, y manda a todo el mundo al infierno. Porque el hombre que ha nacido de nuevo tiene un amor especial por los auténticos discípulos de Cristo. Al igual que su Padre en los cielos ama a todos los hombres con un amor general, la misericordia de Dios. Pero tiene un amor especial por los que comparten su fe en su Hijo Jesucristo. Entonces, al igual que su Señor y Salvador ama a los peores pecadores y les da vida y espera pacientemente que se arrepientan, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Así que voy a usar una palabra que usan los jóvenes y ofrezco disculpas a la audiencia. Si usted es una pecueca, una porquería, ¿sí? Así en términos que sí, Dios lo ama y lo deja que usted viva y haga y se pare en la cabeza, y cada día le corre el reloj para que se acerque a él, y cada día le corre el reloj para que esté más cerca del infierno. Usted lo ama. Si usted sea un criminal de raca mandaca, que la gente lo ve y dice, man, hay que pegarlo, pero Dios lo ama y dio la vida por usted, que puede ser una liendra, como dicen, pero Dios te ama. ¿Qué te pide Dios? Que seas hombre o una mujer de carácter y te arrepientas y le pidas perdón. Y no sigas amando la basura y sigas en mano de las garras de Satanás. Lo resto es que se arrepiente. Si usted dice que es un verdadero cristiano, entonces ama a los demás hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor ama a los peores pecadores y llora por ellos, pero tiene un amor especial por sus hijos. Así que un verdadero cristiano siente que todos son miembros de la misma familia, porque en el cielo no va a estar
la denominación A, la B, la C, la D, y que aparte los de aquí, y aparte los de allá, y aparte los no sé qué. No, todos somos uno en Cristo. Ahora, porque todos somos peregrinos y estamos en un viaje hacia la eternidad. Porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. Así que por ese camino angosto. Entonces, puede variar las formas de culto, pero se mantienen dentro del marco bíblico. Entonces, podrá decir usted que ama a los demás cristianos que no sacan, es que yo soy de tal denominación. Y el que no sea nuestra denominación no es de Dios. Nosotros somos los únicos santos. Hipócritas, sepulcro blanqueado. Más bien arrepiéntase. Mire la viga que tiene en su ojo. Sácala y que para sacarle la pelusa al ojo de su prójimo. Entonces, ¿qué diría de usted el apóstol? ¿Usted ha nacido de nuevo? La quinta característica de una persona que ha nacido de nuevo es que vence al mundo. Y en 1 Juan 5:4 dice, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Entonces el hombre, la mujer que ha nacido de nuevo, no usa la opinión del mundo como su norma con respecto a lo bueno o a lo malo. No sigue la corriente del mundo. Tiene un libro, una brújula, un camino, una verdad y una vida, se llama Cristo y su palabra. Tiene quien lo guía a toda verdad, se llama el Espíritu Santo. No le importa ir contra la corriente y las normas de este mundo. No se somete, por ejemplo, a esas nuevas ideologías que nacen allá en el otro mundo, en el infierno, y las traen aquí como progresismo, como un nuevo desarrollo social, y lo que es una degeneración. No camina como la gente camina al son que le toque el mundo y sus políticos, o los que dicen ser los amos del mundo. No sigue las ideas ni las costumbres del mundo, sigue a Cristo y su palabra. Entonces, no hace lo que los demás hacen. No se preocupa por eso. Vence al amor del mundo. No ama al mundo, ama a Cristo, ama la palabra, ama a la iglesia, ama al Espíritu Santo, ama a Dios Padre. No encuentra placer en las cosas que le dan felicidad a la mayoría de las personas, que traen cerveza, que meterse a un motel con una muchacha, que la discoteca, que la pornografía, ¿sí? Que el chisme. Cosas que son del mundo y que la gente camina en el mundo. No vive esclavo allá de cuanto programa presentan en esos canales inmorales. Él ama la palabra de Dios. Él ama a Dios. Que Dios lo elogie, que Dios lo vea bien, bien, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en sobre mucho te pondré. Él teme ofender a Dios. El cristiano verdadero se siente mal si ofende a Dios. No vive preocupado por agradar sino que vive para agradar. Su meta principal es agradar a Dios. ¿Podrá decir de usted el apóstol que usted ha nacido de nuevo? Y la sexta, y ya para terminar, el cristiano verdadero se mantiene puro o vive en santidad. Primera Juan 5:18 dice, aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Entonces, una de los cánceres y de las plagas que hay dentro del pueblo de Dios, que dice ser de Dios porque no lo es la mentira. Son mentirosos a morir. Son tramposos a morir. Son incumplidos a morir. Nombre de Dios no hace eso. Procura evitar el pecado. Vive una vida que agrada a Dios. Da buen testimonio. Dime con quién andas y te diré con quién eres. El que anda con lobos, aullar aprende. Es cuidadoso de sus compañías. Sabe que las comunicaciones impías corrompen el corazón. Sus mejores amigos no son la gente que no es cristiana, como pasa mucho en las iglesias. Entonces, ¿por qué? No se mantienen puros. Es cuidadoso al uso de su tiempo. No pierde su tiempo horas y horas frente a la pantalla del celular, horas y horas frente a la pantalla del televisor, horas y nunca tiene tiempo para orar. No lee la palabra, nunca ha leído la Biblia en su vida porque no tiene tiempo. El verdadero cristiano se mantiene puro en santidad. Anhela vivir como un soldado en territorio enemigo.
dispuesto a dar la vida, a hacer la guerra a sus enemigos, predicando el evangelio, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades de las regiones celestes. Entonces termino. ¿Qué diría de usted el apóstol? ¿Usted ha nacido de nuevo? ¿Qué diría usted de usted mismo? ¿Realmente usted ha nacido de nuevo y es un cristiano de la manera de Dios? Dios y usted lo sabe. Si no es la respuesta suya honesta y la respuesta es negativa, que usted no ha nacido de nuevo, hoy el Señor le ha hablado clarito y lo invita a que se arrepiente y nazca de nuevo. Usted decide. Le habló el pastor Edgardo Hernández. Bendiciones, mis amores. Chao.